Es la misma rutina cada día. Se duermen tarde, se levantan, piden el servicio a la habitación y eventualmente salen y parrandean. No sé por qué está haciendo esto. ¿Se encuentra todo en orden? Un hombre Ningún movimiento. necesita hacer que una mujer se sienta a Bien, salvo. solo hágame saber si La algo mujer sucede. necesita hacer que el hombre se sienta libre. ¿Crees que eso me irrita, Bill? Creí que lo haría. Oh, Creí que aquí lo haría. están. Aquí Charlie, está te hablaré Jen. luego. Me alegro por tu pelea. Bien. El auto acaba de salir por allí. Reservé la habitación, tengo los billetes de avión. El pasaporte no fue un problema. El detective está en el hotel, lo está observando. Martin, el doctor, está en camino. Debemos llegar juntos. Lo vi esta mañana, se veía mal. Ella se veía fabulosa, pero él se veía como comida de perros. ¿Yo me veo bien? No sabía cómo vestir en una intervención. Te ves fabulosa. Hey, queremos un taxi, por eso estamos aquí. Hola. Están dejando el ¿A hotel qué te ahora. refieres con están No dejando? pensé que saldrían tan Dice que temprano. están dejando el hotel. Quédese con ellos. Bill dice que se quede con Sí, ellos. claro, me quedaré con ellos. Dejen la línea abierta. ¿Sabe a dónde se dirigen? ¿Tienes la dirección? No, no la tengo. Tú tienes la dirección. Sé que suena un poco cliché, pero siga al taxi. ¿Sí? Ok, la traeré. Espera. No, maldición. Espere. ¡Oiga! Rayos, perdí mi taxi. ¿Siguen allí? Él está sentado en el taxi y ella volvió al hotel. Espere. ¿Hola? No sé dónde está el Soho Hotel. Martín, no puedo hablar ahora. Estoy en la otra Estaré línea. en 5. Apenas. Hola. ¿Sigue allí? Sí. Espera un segundo. Alguien quiere hablarle. Hola, Charlie, soy Bill. Hola, Bill. Quiero que comiences la intervención. ¿Quiere que lo haga? Antes de marcharse, acerque el auto, golpee la ventana, mire a Mark directo a los ojos. Y esto es lo que quiero que diga. Tiene una emergencia familiar. Por favor, venga conmigo. ¿Eso es lo que quiere que haga? Eso es todo. Vamos. Bien, ella está volviendo. Lo haré ahora. Vamos andando, vamos. Solo espere un segundo, ¿puede? ¿Es Mark Berry? Hubo una emergencia familiar. ¿Puede venir conmigo? Vamos andando, vamos. No. Maldita sea. ¿Puede conseguirme otro taxi? ¿Hola? Me ignoró por completo. Le dije al taxi que se marche. ¡Rayos! No se preocupe, por su actitud creo que volverá. No llevaban ningún equipaje. Martin, ¿dónde estás? ¿Qué sucede? Acabo de llegar aquí. Tuve que ir. No he podido conseguir un taxi. Ahora por donde mires no puedes moverte por los taxis. ¿Estás allí? Estamos llegando allí. Llegamos en 5 minutos. Aguarda. Mark. Es él, lo tengo. Oh, cielos, está allí. Mark está allí. Dile que lo lleve a tomar un café. Llévalo por un café y quédate con él. Señor, ¿me acompaña a beber un café? Tengo una reunión de negocios en la calle Wigmore. Apenas lo han hecho parecer un hotel. No puedo creer que haya regresado. Este sitio era un garage. Quiero que entren y me presenten como Bill de los Estados Unidos. Cuando desee que hablen, los llamaré. Pero si los detengo, no lo tomen personalmente. Y ellos luego lo restauraron. Bill, de los Estados Unidos, ¿sí? Entendido. Es confortable. No será barato. Mark, él es Bill de los Estados Unidos. Hola, Mark. Soy Bill. Hice un largo viaje para hablar contigo. Si vienes conmigo ahora, sería estupendo. Lo que estamos haciendo ahora, Mark, es comúnmente llamado intervención. Es un proceso en el cual las personas que se preocupan por ti tienen la Mis oportunidad de disculpas demostrar. por lo que pareciera ser una sensación de desilusión. Siento Siento que nos conocimos lo suficiente como para poder decir que esta no es la primera vez que intentamos interferir, alejarlo de algo que es fundamentalmente muy destructivo. Porque nos parece que tú estás con mucho dolor, que sufres mucho estrés, agotamiento. Te sientes un poco desbordado y yo sé que tú tienes problemas con sustancias. Te sientes enojado y vulnerable. Dolido, miserable.
Lo que hacemos en Vista Clara, un precioso lugar a 20 minutos afuera, es un serio programa de 12 pasos. La idea es ponerte lo mejor posible. Tú nos das unos 28 días. Al final, es un programa de Me familia. encantaría tener la oportunidad de ayudarte a que te conviertas en la persona que deberías ser. Y espero que tú me des esa oportunidad. Mark, tú sabes que todo se acomoda. Esta sería una gran oportunidad para el tratamiento está por comenzar. Y quisiera que tú comprendieras algo muy simple. No estoy aquí por Jane. Estoy aquí por ti. El amor de Jane por ti lo hizo posible. Solo deseo que estés mejor. La intervención. Entonces llegué a Vista Clara y yo conocí a Kelly y su adorable esposo Bill. Pero yo no sé si ustedes lo han conocido o no. Él es maravilloso y ellos estuvieron de acuerdo en volar a Londres y hacer una intervención, la cual no fue exactamente como esperamos, pero nosotros capturamos a Mark y lo trajimos aquí. Lo raptaron. ¿Oh, sí? Bueno, No, él estuvo de Jane acuerdo en realizó venir. un Quiero hermoso- decir, ustedes saben, él estaba tan afuera de fue su todo. propio deseo. Él convenientemente olvida todo eso, así que ¿qué hay de nuevo? No estoy esperando verlo esta tarde, precisamente. Creo que Jane hizo un trabajo encantador en contar su historia y me encantaría si te sintieras cómoda, Kate, en compartir lo que te trajo aquí. ¿Por qué estás aquí? Recibí un mensaje que Joe estaba al borde de la muerte y él no. De otro modo sería más seria y... me encuentro atravesando todo el proceso de nuevo. Y creo que es genial que estés aquí. Me refiero... ¿Tú viniste por Joe? Estoy segura de que él está contento. Oh, sí, seguro estará muy contento. Bien, considero que esto te trae muchas emociones y espero que puedas compartirlas con el tiempo. ¿Qué te está sucediendo? Si quieres, puedes hablar con nosotros. Solo contarnos cómo te sientes. Solo quisiera que sepan que este es un paraíso seguro. Todo lo que digan aquí no será compartido con nadie. Tenemos reglas de confidencialidad muy estrictas y muy importantes. Hey, Bob. Bob. Escucha, amigo. Puede que esté martillando el clavo en el agujero incorrecto aquí, pero estaría muy agradecido que me contaras si Kate ha aparecido. ¿Está aquí? Todo es muy confidencial. Vamos, ¿está aquí? Los miembros de la familia no se presentan. Ya lo sé. No se presentan. ¿Cierto? Así es, el 50% de las personas no se presentan. Bob, ¿alguien se presentó para mí? Eso quiere decir que Olivia no vendrá.
Bob, ¿ha venido alguien a visitarme? No tengo libertad para hablar. Ok, no tienes que contarme si alguien vino o no, solo contesta mis preguntas. Entonces, ¿alguien vino? Sí. Genial, bien. Ahora, ¿ella era rubia? No. ¿Era castaña? Sí, Wow. Ya dije demasiado. cierto. Mira el lado bueno, amigo. Será mucho mejor cuando Jane venga aquí. Puede que sí, no lo sabes. Rayos. Permiso. Hola, ¿te importa si me uno? No. No pude resistirme. Luz es tan pacífica aquí afuera. He pensado, es una buena idea solo tomar un poco de aire fresco. ¿Un cigarrillo? En realidad yo tampoco fumo, lo dejé. Estoy tan feliz de compartir algo contigo. Caminé al cuarto y estaba como, ¡oh, mi Dios! ¡Es Kate Napier! Pero no quería agobiarte. Pensé que sería demasiado. Pero debo decir, soy tu mayor admiradora. ¿Sí? Solía escucharte en el colegio. Tu primer álbum en el jardín, ¿recuerdas eso? ¿Sí? Especialmente cuando estaba deprimida y luego estaba más deprimida. Entonces, te encuentras aquí para ver esto, hermano, No, él no es mi hermano. Ah, Él escuché que suele él era tu decir a la hermano. gente diferentes cosas acerca de nuestra relación. Eso suena muy extraño. Mm. Entonces, él no es tu hermano, Sí. pero dice ser tu hermano. Mm. Entonces, él es O tu... mi ¿no? primo, o mi prometido. ¿Él inventa estas cosas? Ujú. Oh, mi Dios, eso me recuerda a Mark. Es un mentiroso patológico. No puedes creer en nada que provenga de su boca, como las cosas que dice. Como que lo he secuestrado. Yo no lo secuestré. Fuimos y lo recogimos por su propio bien y lo trajimos aquí. Y ahora oí que él está amargado y hostil y culpándome por todo. Pero sabes cómo son Quizás sea el ellos. momento para ver a los malditos mentirosos. Oh, está bien, bueno. Voy a estar aquí afuera y acabar mi cigarrillo. Siento que unos enfermos lunáticos me raptaron. Esto es una intervención, Mark. ¿Sabes qué sucedió? Estoy destruido. Jane y tú me destruyeron. No tuve opción. Me encuentro en el lugar equivocado. Ocurre, amigo. Me ocurrió a mí. Llegué una vez a un centro de rehabilitación en un bolso, ¿sabes? Mira, el programa familiar puede ser la parte más dura del programa de recuperación. Es el momento de mayor ansiedad. ¿Cómo será retornar al mundo real? ¿Cómo me las arreglo? Ahora me siento listo para lidiar con mi adicción. Ahora debo enfrentar a las personas a las que lastimé. Y puede ser útil si compartimos a quién invitamos a venir a nuestro programa y cómo nos sentimos con ello. ¿Joe? Yo invité a mi gran amiga y familiar romántica, Kate Napier. Ajá. Debería decir que Kate acaba de finalizar un álbum con Moby y Burt Bacharach. Magnífico. Podrán disfrutarlo Ajá. si desean comprarlo. Genial. Pero nada de autógrafos, por favor. Ella no desea autógrafos cuando esté aquí. ¿Cómo estás? Me siento bien, me siento bien. ¿Es bueno? Estupendo. Correcto. Harry. Olivia, a quien he nombrado en el trabajo de grupo y mencionado en las entrevistas y hemos hablado sobre ello tú y yo, Bill. Sí. Ella es la chica, si recuerdas, quien cruzó la calle para evitarme. Así que le hemos enviado una invitación a ella. Espero que la acepte. Aceptarla es su decisión. Bueno, ya sabes, es su decisión. Parece que estás abierto a lo que pasa. Pero lo estoy. Lo que sucede, sucede. Si ella, ya sabes. Eso es fantástico. Sí, puedo enfrentarlo. ¿Sara? ¿Has invitado a alguien, Sara? No, demonios, no lo hice. ¿Por qué no? Porque no tenía ganas de hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué no les preguntaste? Porque esos idiotas no vendrán. Lo siento. Lo lamento. Todo está bien. Lo siento. Mark, ¿nos cuentas cómo te sientes? He invitado a Pamela, mi novia. Mark, ¿has invitado a Jane? No. He invitado a Pamela. Bueno, enviamos una invitación oficial a Jane. Sí. Ustedes han enviado una invitación oficial a Jane y yo envié una invitación no oficial a Pamela. Pamela. Es estupendo que hayas llegado hasta aquí. Gracias. Es decir, está muy claro que te preocupas mucho por Mark. Sí, lo hago. Y esta etapa en el tratamiento de Mark es muy, muy delicada. Espero que entiendas eso Ok. también. Lleva 3 semanas aquí y está realizando un gran progreso. Y ahora en el programa familiar, el trabajo de Mark está por comenzar esta semana.
Involucra a su esposa y... ¿Su esposa? Su esposa Jane, sí. Y Jane, de hecho, ya está aquí. ¿Jane está aquí ahora? Sí, está aquí. Y espero que entiendas que esto nos pone en una situación muy difícil. ¿Pamela está aquí? En todos mis años de programa familiar No nunca puedo encontré creerlo. algo similar. Según tenía entendido de por qué no había tenido noticias de Mark, era porque no se le permite hablar con las personas del mundo exterior. Y ahora él me dice que está en contacto con esta mujer, Pamela, todo este tiempo. Jane, ¿La invitó él aquí? Lo siento Esto es mucho. un Estoy de acuerdo. disparate. No sé cómo esto sucedió. Yo no me aparecí de repente, me invitaron. Él me Yo no llamó. sabía que usted sería invitada hasta minutos Sí, atrás, sí, realmente. yo fui invitada. Y debo decir que ha sido no oficial. Y en nuestra opinión, el trabajo que Mark tiene que hacer sería mejor hacerlo con el acompañamiento de Jane. ¿Con el acompañamiento de Jane? No trabajamos aquí de esta manera nunca, Jane. Entonces le enviarán de vuelta. Nos ocuparemos de ello. Solo despreocúpate, Jane. No me encuentro preocupado, solo, bueno, soy su esposa. Él no tiene esposa, tiene una novia. Y soy yo. Su matrimonio está acabado. Su matrimonio se ha Me parece acabado. que esa es su posición sobre esto. No, no es mi perfectamente posición. A decir legítimo. verdad, de hecho, es un ellos hecho. están separados, pero... ¿Han hablado con sin Mark embargo, sobre esto? Sí, lo hice. Bien, ¿por En qué? cierto punto, y espero que comprenda que Mark podrá avanzar significativamente si él logra completar este tratamiento y esta sesión en paz. ¿Ahora me está diciendo que me largue? Bueno, no, solo digo que no existen precedentes. Simplemente no se ha hecho. Bueno, no es- mire, he conducido hasta aquí desde Los Ángeles, 15 Lo horas considero toda a la eso noche. y es tremendo porque sé que Y Mark... ni siquiera me dejaron ver a mi novio aún. Pamela, comprenda, no creo que sea posible. ¿No es posible? Sí, creo que he sido bastante claro que él se encuentra en una etapa muy delicada y hay asuntos que tiene que resolver con Jane. Bien, déjeme decir una cosa. Estoy aquí y no me iré a ninguna parte. Así que, ¿qué hará al respecto? Jane, yo quiero que estés al tanto de que los primeros encuentros pueden ser engañosos. Y Mark puede sentirse un poco sensible, lo cual es normal en pacientes luego de una intervención. Ah, está bien. Bueno, sentirse un poco sensible es normal en Mark todo el tiempo, así que creo que podré con eso. Bueno, Hola. No, no, Olivia. Desperté esta mañana y descubrí que ya lo sé. Él sabe que estoy aquí, ¿no? Bill se está ocupando de todo, así que despreocúpate, todo estará bien. Solo dame 2 segundos, ¿está bien? Saldré. Mark, quisiera hablar contigo un segundo. Yo solo quiero que sepas que Jane se encuentra aquí. Oh, no. Y ella está muy ansiosa por verte ahora. Bien, yo no estoy esperando verla. Bueno, Creo que tienes que pagar por esto. Oh, Cristo. Hola, Mark. Hey. Hola, Jane. Hola, ¿estás? ¿Te ves bien? ¿Sí? Debe ser su esposa. ¿Contento de verme? No es así. Ah, suena encantador. Una acogedora reunión. ¿Qué es lo que esperabas? Yo tampoco me encuentro contenta Entonces, de verte. ¿por qué has venido? Ellos rechazaron la tarjeta y pensé que... ¿Qué llevas puesto? ¿Qué? He oído que has ido detrás del consejero. ¿Por qué llevas Y solo puesto lo déjame mismo? decirte una ¿Por qué sola luces cosa. igual? No hubiera subido al avión y volado hasta aquí si hubieras Lo sabido que sabes, me iba a yo encontrar con estaría esta muy situación. feliz si no Siempre hubieras te gustó venido. armar estas incómodas situaciones. No sé cómo fuiste capaz de invitarla. ¿Por De qué esto la se trata mi invitaste? recuperación, Esto no se te trata ayudará en acerca nada de a tu ti. recuperación. Es hora de que me nunca ocupe se de trata mí. de mí. Siempre se trata de ti. Es lo que usamos. Como hippies locos. Tú invitaste a la tontita. ¿Quién te crees que eres, Mark? ¿Quién es tontito? Oye, vamos, oí que la habías Cariño, invitado. No bebé. entiendo por qué lo haces. ¿Por qué me haces estas cosas a mí? Jane, tranquilízate. ¡Perra tonta! Vamos, Jane, tranquilízate. ¡Basta! ¡No la lastimes! ¡Basta, Jane, basta! ¡Maldita loca! Trabajo en Tranquilízate, grupo, por nos favor. juntamos, ¿sabes? ¡Basta, Jane! Ellos se ven muy juntos. ¡Se arrepentirás! ¡Perro asqueroso! Por favor, Jane, basta. ¡Te odio! Está loca.
No es una visitante, es la esposa de Mark. ¡Vete al diablo! Basta, Y basta. está muy orgulloso de ella. Aléjate ahora, Jane. Tranquila. Bien, basta. Por favor, tranquilízate, Jane. ¡Caos! ¡Eso es lo que haces! ¡Necesito tranquilidad! Basta, basta, ustedes dos. Contrólense. Contrólense. ¡Qué locura! Todo va a Dios, estar bien. está loca. Estas cosas llevan tiempo. Ellos tuvieron problemas. Mira, está bien ahora. Vine aquí para ayudarte. Vine aquí a ayudarte, maldito imbécil. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. Eso es. Sigue ¿Sí respirando. escuchaste? Solo dices tonterías. No, más allá de todo se ve que la ama. ¿Estás bien? Sí, Sí, perdí mi bolso. lo lamento. Debería ir. Ella es un poco... una chica ruda. Ya sabes cómo se convierte la gente. Él tiene otra amiga. Todo está bien. Eso no ayuda. Tranquila. Todo se pondrá bien, ¿ok? Bien, bien, bien. Bueno, solo quédense tranquilas y recuerden, deben escuchar la verdad de la otra persona. Pamela, ¿te gustaría hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué sigues insistiendo que eres su esposa cuando ha estado viviendo conmigo por meses? Y además no está en matrimonio contigo. Él me dijo que estabas fuera de su vida. Me dijo que eras sorda como una tapia, él no puede conversar contigo y eres terrible en la cama. Es lo que él me dijo, no mates al mensajero. Quizás no debería haberle creído. Mark es un mentiroso patológico después de todo, pero aquí tienes tu respuesta. Ajá. Bueno, Jane, haz tu pregunta, por favor. Déjame decirte algo, niña. He visto chicas que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Él tiene un estilo de mujer que le gusta, que es la pequeña ramera rubia falsa. Y ¿Sabes ese es el algo? tipo de ramera que le gusta Nada de para tener en insultos, la por cama. favor. Encuentro muy divertido que tú creas que los hombres siempre tienen tanta pasión. ¿Soy como tú? ¿Una ramera que también a él le gusta? Ah, Su esposa. Bueno, ¿Cierto? regresemos al proceso. Chicas, tengo una pregunta. Escucha. ¿Por qué se preocupan por ese loco? Bien. Él es bueno. Porque lo amo. Buena respuesta, yo también. Eso fue muy agotador. ¿Qué quieres comer? Oh, Dios, no lo sé, no tengo hambre. En realidad me gustaría tomar un trago. Un trago. Hey, Jane. Pamela. Espero que puedan cuidarse, ¿bien? Ok. De acuerdo, Bill, En serio. gracias. ¿Qué dices, Jane? No lo sé, no creo que sea apropiado dejar la rehabilitación y comenzar a beber. Eso es ¡Qué lo que diablo! necesito, amiga. Es eso lo que necesito. Tú eres la interventora, Pamela. Bien, necesito uno, maldición. Está bien, vayamos por un trago. Podría tomar una margarita. ¿No quieres algo de comer antes de los tragos? Sí, bueno, deberíamos ir a casa. Van a sentir el olor. Bueno, debo reconocer que parece que esto resultó muy bien. Debes estar bromeando. ¿No lo crees? Parecían amigas. Iban a ir a comer algo y eso es muy bueno. ¿Crees que es bueno? Bueno, sí. Es tan poco ético que Pamela esté aquí. Eso está mal. Está muy mal. Es incorrecto. Mira, sé que no es lo mejor, pero tenemos una ¿Qué situación muy sucedió en la difícil por oficina? resolver. ¿Qué sucedió, Bill? ¿Acaso te sedujo y te convenció? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Quieres tirártela. Es eso. Es Sexo con increíble ella. lo que estoy escuchando. Tú lo eres. Eso sería antiético. Sería contra las reglas. Ya, Sexo con ella. no hables. Y yo estaba manejando, ella llegó con su novio, la botamos fuera y nunca la volví a ver.
25 años más tarde, ocurre lo mismo. Pero sabía que de verla de nuevo estaría enamorado. ¿Olivia? El amor no debe ser validado por ninguna persona. Nietzsche dice que el amor por sí solo es suficiente. ¿Sabes una cosa, Harry? Creo que la definición del amor es la siguiente. Amor es cuando tu preocupación por alguien es mayor a la que tienes por ti mismo. Yo me preocupo más por Olivia que por mí mismo. ¿Pero estás completamente seguro que eso es amor, amigo? Creo que te preocupan tus sentimientos por ella, pero ¿ella te importa? Bien, quizás. El amor es el amor, amigo. El amor es cuando deseas a una persona mucho. Es decir, puedo caminar por la calle y puedo enamorarme 16 veces. No, tus pantalones se enamoran. Mis pantalones no tienen corazón. Bueno, escucha esto que me hicieron. Pamela, Mark compartió contigo algún sentimiento profundo de tristeza y pérdida que tenía cuando su padre murió. Oh, sí. Eso fue como 8 meses atrás cuando él enloqueció y se tomó un viaje como por 5 días y no pude encontrarlo, tomaba mucho, decía que me amaba. La primera vez luego de que su padre murió fue muy triste. Y luego la segunda vez que su padre murió fue una tragedia. La tercera vez que su padre murió fue insoportable. ¿De qué estás hablando, Jane? Su padre está vivo, No. tontita, y vive en Hertfordshire en este instante. No Esa es la verdad. Señoritas, Lo siento. Es algo que él dice. Entonces él tiene una Maldita excusa mentira. para beber y Lo holgazanear. odio que sea ¿Sabes un una maldito cosa? Ya no mentiroso. lo quiero. Puedes quedarte. No lo quiero, no tú puedes llévatelo. quedártelo, no lo Tú quiero. estás casado Llévatelo con él. tú. Desgraciado. Llévatelo, no Señoritas, quiero. señoritas, señoritas, No quiero. niñas, debo pedirles que se retiren del bar. No, David, Ahora, pensé que eras un amigo. lo soy, pero debo pedirles que se Solo retiren. ¿Estamos molestando broma. a alguien? Sí, Larguémonos Bueno, nos de aquí. largamos. gracias. Regresemos a rehabilitación. Está bien. Regresemos a rehabilitación. No sabía que no está permitido divertirse en estos bares. Adiós. Adiós a todos. Adiós Gracias. y gracias. No, Donde tú quiera que llévatelo. vayan, Estás espero que casada lleguen. con Puedes él. llevarte ese embustero, No lo mentiroso, quiero. patológico. Por allá, creo que el auto está por allá. infectado. No, llévatelo tú, tuyo. ese maldito mentiroso. No quiero volver a verlo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres saber algo? Me siento mal. Estamos encerradas. Hola. Hola. Señorita, Estamos encerrados. Lo siento, no Hacer quisimos silencio. molestar. Disculpe. ¿Qué es lo que hacen con estas cervezas? Denme eso. Pero quisiera Vamos. aclarar una cosa. Deben subir las Nosotros escaleras. no somos pacientes de aquí. Despacio. Lo Tengan cuidado. lamentamos, nos disculpamos Vamos. profundamente. Uno, en uno. Estuve en Helseden y luego en Cottonwood y luego estuve en ese lugar de Inglaterra, el Friary, y yo continuaba pensando, ¿cuántas más chances tendré? Esta es la última oportunidad, ¿sabes? Porque yo tengo el don de la desesperación. Es decir, es muy escalofriante, siento como que querré algún otro trago, volveré a tomar, pero es inspirador porque sé que puedo hacer 90 sobre 90. De hecho, estoy esperando hacer 120 en 90 días. Todas esas reuniones, 120 reuniones. Se necesitaría que alguien invente una píldora que te haga sentir muy bien y muy feliz. Así siempre estarías bien. Por eso... Algún día. No, pero Mark... Un adicto la tomaría. Si un adicto tomara una píldora, seguiría siendo adicto porque seguirá... No, sería bueno, viejo. Sería un adicto porque toma una píldora, ¿no lo Sí, ves? un drogadicto tomaría una píldora, es perfecto. No estoy haciéndome el tonto, pero sabes, es otra adicción. Sí. ¿No lo Esos ves? son los 12 pasos, amigo. Puedes convertirte en un adicto a ello. Es espiritualmente sanador. Ese es el punto de los 12 pasos. También lo son las drogas. Existen 4 sanadores universales en cada cultura. Son cantar, bailar, narrar historias. Eso es cierto, porque los maoríes tienen esa canción que dice y la el isla del norte. silencio.
No, no tengo hambre, gracias. Tengo un pajarito en el estómago. Un pajarito que alimentar. Pam, ¿una aspirina? Ese es por un favor, hermoso gracias. detalle, el de tu chaqueta. Oh, gracias. Lo compré en Los Y estupendas Ángeles. gafas también. Luces muy bien. Oh, son de Cutler and Gross. Cutler and Gross de Londres. Oh, qué bonitos, Sí, me se lucen gustan. muy bien con tu cabello. Déjame ver. ¿Te gustan? El color se ve bien. Pruébatelos, Sí, por sí. favor. Oh, me gustan, realmente me gustan. Luces bien con los marcos Sí. grandes. Debería intentar conseguir unos. Sí, se Pruébate ven bien. esos. Me gusta este. Se prestan esas gafas. No, 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 no. Pamela y Jane se prueban Está esas bien. gafas. Es mi turno. Creo que cada uno luce bien con sus propias gafas. ¿Qué tal estos? Ya no se van a pelear. Familias, quedan bien, igual pacientes. creo A mí que me no Como es gustan un las siempre. gafas color para grandes ti. y este color también. ¿Sabes? Creo que Mark se irá a vivir con Pamela. Sí, pero creo que serían mejor unas rojas. Ninguna de las dos lo tendrá. ¿Eso crees? Sin duda son tu estilo, Jane. ¿Han visto esa película El Día del Delfín con George C. Scott? No. Gran película. Hola amigos. Hoy Kelly y yo haremos una demostración de lo que llamamos lista de hoy, la cual es una oportunidad que pueden aprovechar para decir la verdad y estar seguros de que serán escuchados. Y tal vez será el trabajo más importante que harán esta semana. Sí, por lo tanto espero que abran su amor y abran su mente y siempre recuerden que no existe el fracaso. Y tenemos una estructura para ayudarles. Lo encontrarán detrás de sus libros como lista de hoy. Bien, y sigue un formato de 4 partes. Hay confrontaciones, usualmente son 5 o ¿Las 6. cosas que odias de cada uno? Y las apreciaciones, y tratemos de obtener la misma cantidad de apreciaciones que de confrontaciones. Y no obtener 17 confrontaciones y ninguna apreciación. Sé que es difícil. Luego seguimos con las metas y luego la agenda. Les haremos una demostración. Deben elegir cuán cerca estarán entre ustedes. Una distancia confortable. Se sentarán y dirán sus observaciones sugiriendo que esos son sus pensamientos y percepciones. Y la otra persona no debe cambiar, ¿bien? Haremos una demostración, así ven cómo es. Las confrontaciones primero, sería así. Kelly, estos son mis pensamientos y percepciones, y tú no tienes que cambiar. Ayer no pudiste escucharme. Aún recuerdo cuando te marchaste, estaba tratando de disculparme. Me sentí dolido. ¿Ven el formato? Cuando tú, como tú, yo siento. ¿Entienden? Aquí va una apreciación. Kelly, cuando me muestras cuánto te preocupas por mí, como cuando llegaste del trabajo y tendiste tu mano, me siento amado. ¿Entienden? Esa es la idea. ¿Lo ven? Y una agenda para cambiar o mejorar sus relaciones, ¿bien? Me doy cuenta que debo ganar tu amor y no intentar comprarlo. Y ahora le pediré una respuesta. Kelly, ¿tienes alguna respuesta a esto? ¿A qué te refieres? ¿No más diamantes? Sí. Esa es la idea. ¿Bien? Sí. ¿Está claro? Absolutamente todos los miembros de la familia. Me falta un bolígrafo. Tenemos uno para ti, Harry. ¿Empezamos ahora? ¿Así es? Mi problema es que la maldita lista no cubre ni la mitad de las cosas que siento. Entonces, cuando Kelly Rowe es un fiasco, como el día en que nació, siento que cuando ella sonríe... Sara, simplemente escúchala. Me Quiere siento ayudar. engañada. Y engañada no está en la Sara, lista. no, y engañada... Bien, ¿cómo te sientes con eso? Enojada, comprando Bien, drogas. estás enojada. Como fumar crack. Así me siento. Tienes que liberarte de eso haciendo que nadie te engañó. Solo suena a Pam, ¿puedes idioteces. dejar Quiero de decir, fumar, ¿quién por inventó favor? estas reglas? Pam, puedes dejar de fumar. Eso afecta a Kate. Cuando Mark hace bromas así. ¿quieres Está que- bien, no te preocupes. papá, Cuando que- la semana yo- pasada decía que yo- no Lo podía siento. para todos y la solución era tomar una píldora, eso Yo me hizo solo... sentir mal. Lo siento. Pero no encontré una palabra Es que pueda nerviosa. significar todo lo que ¿Sabes? sentí, ¿entiendes? Hay muchos Yo asientos y conté mi canta suerte con con Tom varias Waits. chicas y ellos solo Dame se una rieron mitad. de mí. Toma. A mí me pasó Gracias. algo similar cuando conté que mi familia murió lejos. Sí. La única palabra que encontré para ese sentimiento fue Disculpen. triste. Disculpen. Creo que es lo mejor. Saben, es muy difícil concentrarse cuando están murmurando tan fuerte. Bien, no hay problema. Respeto tu espacio. Esto es tan común en ti, tratando Quizás de cortar su murmullar no sea cabeza la en el opción jardín. Les correcta. estoy pidiendo muy educadamente que por favor cierren su boca. Mira, murmullando no es Es muy obvio que tu educado y cabeza está tampoco lo llena es de cierra la mierda. maldita boca. Pero ser educado tampoco ayuda mucho. Te mereces un golpe. Fue un cumplido. Jane es una vaca neurótica, igual que el primer día que la conocí. Tan loca. Ah, vamos. Me siento... Le El pegaré. cual no es un sentimiento. ¡Estoy enojada! El enojo sí es un sentimiento, ¿está bien? Qué loca. Y esa es una expresión de ese enojo.
No lo quiero fácil, baby. No lo quiero dulce. Ricky Rower solía decir que una partida de póker cerca del fuego atrae el deseo. Impulso y rechazo, No, está impulso y bien. rechazo. Ahí vamos. Está quemando. Está calentando ahora. Ah, ¿sabías? ¿qué? Anoche cuando estaba en la cama, esta melodía estaba Oh, sonando, la Kelly. estaba sonando detrás de mi cerebro. Fue Así fantástico, es ella, así Kelly. que no me ha sucedido por meses y meses. Fue extraño. Eres como un perro con un hueso, ¿sabes a lo Sí. que me refiero? No es mi intención interrumpir. Siento curiosidad por saber cómo les va. Yo escribí una carta. Oh, excelente. Sí, sí. Bueno, creo que esto será genial para trabajar en las cartas. Si te ¿Quieres que parece comience bien. yo primero? No, déjame a mí, ya casi la termino. Ok. Bien. Querido Joe, luego de 14 meses de no tener contacto contigo, me encuentro sentada aquí enfrente tuyo, más allá de mi voluntad. Eso es, esa es la línea que he estado buscando, esa es la letra. Más allá de mi voluntad. Eso es genial. Oh, lo sé. Que ya sabes, estamos... No, solo tengo que escribir esto. Wow, Lo ¿no es esto siento. interesante? Tú eres una inspiración para ella. Quiero decir, Sí, ¿ves eso? pero- Él es una inspiración para ti. Un poco de eso que John Keats habla al respecto como compatibilidades negativas, como una especie de inspiración desde lo negativo. ¿Saben a lo que me refiero? Inspiración negativa. Sí. Y yo... Oh, mi carta, sí. Sí. ¿Qué le sucedió a los lentes Gucci que te compré? Te dije que ese día en la playa de Manhattan, sabes, me las robaron. Continúa. Fue un ladrón. Continúa. Querida Kate, no me merecías y yo no te merecía. ¿Comprendes eso, no es cierto? He sido un estorbo en tu creativa brillantez, como un ancla incrustada con toneladas de inaceptables conductas. Te mentí, desilusioné. ¿Qué haces? No, solo continúa. Te escucho. Desilusionado, avergonzado y sí, enfermo encima de ti. Sí. Sí, tú y Jean-Michel Jarre, incluso cuando dormí con tu jefe Chris, que es una mujer, para tu información, Kelly. Pero eso fue solo un engaño. Uno solo de muchos. Te amo mucho, Kate. Espero que una vez más puedas amarme, confiar en mí y volver a mí. Bien. ¿Esa ceniza es del fuego o fumaste otra vez? Es... Sí, Pamela. Pamela, ella, tú sabes, una pitada. ¿Escuchaste algo de lo que dijo, Kate? Sí, él dijo, ancla incrustada con toneladas. ¿Te importaría si cambio eso un poco? Cámbialo más tarde, claro que puedes. Bueno, ¿puedes pasarme la lista? Bien, soy toda oídos, soy toda oídos. ¿Oíste cuando él dijo que te ama? Sí, lo sé. Ella Lo sabes, ¿no? Ustedes dos hablan mucho, pero si pudieran considerarlo y llegar a sus sentimientos Lo profundos. sé, acabo de llegar a mis sentimientos más profundos, ¿cierto? Llegar al Usa la centro, al jerga, punto. Joe, úsala. No es jerga, está ayudándome. No es más jerga que el código de ¿Les autopista. importaría si solo... Bien, entonces estas son mis limitaciones. Oh, bien. Si tú intervienes en mi vida, como lo hiciste con la intervención, te rechazaré. Y si continúas interfiriendo en mi vida, tomaré la vía legal y obtendré una orden de restricción. Oh, estoy temblando. Sí, bueno. Gracias, Mark. Jane, si no te importa, te pido que guardes tus comentarios para después y haz tu trabajo Bien. de lista en tu turno. Eres patética. Bien. Mark. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Kelly, quiero Mark. que esta perra esté callada. Jane, Mark, es un buen por momento favor. para oír, así puedes escuchar su verdad. Gracias, Kelly. Mark, tu turno, Jane. Estos son mis pensamientos y percepciones.
Y a diferencia de las de Mark, son ciertas y no tienes que cambiar Mark. porque Tratemos de no probablemente ser no lo harás, sarcásticos. idiota. ¿Oíste eso? ¿Idiota? Hey, discúlpenme, tuvieron su turno de hablar. ¿Podría tener el mío ahora? Sigue el guión, por favor, Jane. Utiliza el formato. Cuando me refregaste en la cara tu relación, como el día en que llegaste con esa chica y me miraste para que aprendiera cómo se hace, siento que estoy fuera de tu consideración. ¿Por qué tanta risa? Pienso que deberíamos tener una moratoria en los sonidos no verbales. Basta, Siento Mark. que me estás insultando. Continúa, Jane. Es Cuando gracioso. tú, Mark. cuando te enfadas, como el día en que me golpeaste hasta que me desvanecí. Eso no es cierto. Siento que no existo. Cuando bebes demasiado, como el día en que rompiste toda mi porcelana china, siento que soy un cero, sin poder y sin alternativas. Y cuando te burlas de cómo luzco, como el día en que me rompiste la Eso nariz. no es y me verdad, dijiste que nena. me No veía hagas mejor eso así. ahora. Me siento Nunca que te rompí ahora la me nariz. vas a escuchar. ¡Cierra tu Ahora maldita me vas a boca! ¡Yo escuchar. nunca te rompí la nariz! Silencio. ¡No eres una loca mentirosa! Sepárense, por Basta, favor. ya ¡Esa basta. boca, perra mentirosa! Mark. ¡Cállate, perra! Jane, tranquilízate. ¡Sepárense! ¡Cierra mierdas, maldita! Tranquilízate, ¿No sabes qué es lo que dices? Mark. ¡Vete a la mierda, perra! ¡Nunca te toqué ni un pelo! Siéntense. Tómense un ¿Por descanso. qué mientes así? Vamos, Tómense un siéntense. descanso. ¡Me golpeó, Vamos. hombre! Vamos, Muy Mark. bien, tomaremos un momento de silencio. Caminemos. ¡Ella no puede pararse aquí! Silencio. Vamos. Hay que salir de aquí. ¡Mentiroso! ¡Nunca te he pegado! ¡Nunca he sido Jane, violento! ¡Mierda! ¡Te odio! Basta. Vamos, caminemos. Siéntate. Mark, ¿Qué Tomaremos has un hecho? momento de silencio. No he hecho nada. ¿Qué es lo que he hecho? la ¿Qué es lo que he golpeaste. hecho? ¿Qué es lo que he hecho? La golpeaste. No La hice golpeaste. nada. Tú te acercaste y la golpeaste. Intentaba cerrar su maldita boca porque la perra Está bien, mentía. Mark. Tomémonos un descanso, ¿bien? Mark, tienes que Está respirar. bien. Respira profundo. Respira profundo. Eso es. Solo No me caminemos. toques. Continúa respirando. Mark, esto es difícil de enfrentar, pero son sus verdades. ¿Qué rayos dices? Sí, ¿Sí? debes ¿Verdades? enfrentarlo. ¿Alguna vez la golpeaste? ¡Está mintiendo! Sí, pero está atada a sus Nunca le verdades. rompí su maldita Ella puede nariz. decir que tú eres... No, no, ella es la reina del drama, que disfruta venir aquí y causar un maldito caos. ¡No empieces esa Mark. mierda conmigo! Mark. ¡No empieces Mark. conmigo! Vete a caminar, Mark. ¿Sabes Vete a qué? caminar. A veces Vamos, deseabas Mark, que por te favor. pegara. ¿Sabes Vámonos eso? ahora, Mark. Eres tan fría que solo sientes violencia. Mark. Ahora sí quiero Mark. pegarte. Respira, solo respira. Respira profundo. Lo siento, necesitaba un cigarrillo. Lo entiendo. Yo también necesito uno. No entiendo qué sucede. Lo veo y... solo quiero matarlo. Lo amo demasiado. No creo poder vivir sin él. Yo lo amo demasiado. Mark, no se puede fumar aquí. Mark, sabes que no se fuma en mi oficina. Mark, no se fuma aquí. Apágalo, por favor.
Es muy simple. Una regla. Cenicero. Cigarrillo. Afuera. Gracias. Solo es una regla, Mark. Nada personal. Es como la sociedad funciona. Tenemos reglas, tenemos valores y obligaciones. ¿Comprendes el sentido de lo correcto? ¿En serio? ¿Comprendes que existe lo correcto y lo incorrecto? Algunas cosas están bien y otras mal. Y para que la sociedad funcione, debes conocerlas. Para que puedas pertenecer y funcionar en sociedad, debes comportarte bajo esas reglas, bajo esos valores. Dejé de fumar, hombre. Solo... Sí, te agradecí. Algunas de las cosas que dijo Jane fueron sin duda muy difíciles de oír. ¿Cierto? Bueno, lo que resulta difícil de oír es a una manipuladora y mentirosa diciendo idioteces. Sí, sí. Cosas diseñadas para hacerme ver como un monstruo. Bueno, cosas interesantes que nunca compartes. Estuvimos 3 semanas juntos y nunca lo mencionaste. Sí, bien, ella llega aquí con un maldito derecho para hablar sobre un momento muy privado y malinterpretarlo. Ajá, bien. Era mi privacidad, ¿sabes? Y ella... Entiendo. Ella las manipuló y... Pero violencia, Mark. Sí, pero digo, nosotros... teníamos una relación muy volátil. Y la manera en que ella presentó eso como si yo me tirara sobre ella todo el tiempo, pegándole. Y esas son malditas idioteces. Entiendo. Pero... ¿está bien pegarle a una mujer? No. Ahora estás cargando muchas culpas y vergüenza. Realmente necesito fumar, hombre. Necesito fumar. Estoy tan enojado. Mark, te diré que, Mark. Continuemos esta charla afuera si enciendes tu cigarrillo. Bien, genial. Vamos. Tanto rencor. Me estaba yendo muy bien hasta ese maldito programa familiar. Supimos que iba a Y ser estos difícil. locos aparecieron, esa tóxica maldita perra de esposa. Ya tuve suficiente de esto. Estoy feliz de que la haya golpeado. Se lo No merecía. ha estado cubriendo, no ha estado evolucionando. Se requiere mucha honestidad de estar y presentarse en un grupo. Y solo puedes hacerlo si el grupo funciona y si el grupo es honesto y si Mark ha sido deshonesto, entonces el grupo no No funcionará. es que fuera deshonesto, No solo se estaba presentó mudo. todavía, la dinámica del grupo ha fracasado para trabajar. Quizás Bill y Kaylee tienen algunos temas que quizás quieran trabajar fuera de la dinámica del grupo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás el grupo se abandonó. Aguarda, aguarda. Lo siento, ¿eres un paciente aquí o un maldito terapeuta? Soy un paciente, Sara. Eres un paciente. Entonces, ¿cómo es que tienes ese maldito libro de psicología en el cual entierras tu nariz? Eso no es nada. ¿Sabes una cosa? No te acerques a mí con ese maldito libro, ¿entendido? no Y estoy- no me analices, maldición. El libro se encuentra Vete allí a la como- mierda. ¿Sabes por qué tienes ese maldito libro No. en tu nariz ¿Por qué? cada Por- día? Porque buscas algún ¿Por qué problema tengo para este tener. libro? Porque no hay nada malo contigo. Maldición. Querías estar con los monos No. del zoológico. No eres de aquí. No hay nada malo en ti, maldición. Eso es una transferencia de hostilidad. Oh, puedes irte a la mierda. Lo siento, Harry. Está bien. Lo siento, Harry. No, no, no. Lo siento. Créeme, no tienes que disculparte. Está bien. Oh, Dios, soy una loca. Reacción de una situación estresante. Pon el maldito libro abajo. Ponlo abajo. Ponlo abajo. Querida Jane, éramos como dos hermosos pájaros tropicales, cada uno volando sobre el otro.
en un baile sincronizado en el aire. Pero ahora es tiempo de terminar. La verdad es que cuando estoy contigo, yo muero despacio, me matas. Y voy a extrañarte. Y adiós, Mark. Gracias, Mark. Debió ser muy doloroso para ti escribirlo. Fue muy valiente. ¿Sabes qué, Mark? A veces es menos doloroso que dos personas lastimadas se separen que tratar de reconstruir la relación. ¿Cómo te sientes con esto? Esto se acabó. Querido Mark, tenemos una relación basada en desconfianza mutua. Es una dinámica destructiva más allá de la reparación. Elijo erradicarme de esta situación negativa, llevándome solo los buenos recuerdos. No te odio y elijo partir tanto el odio como el amor. No puedo continuar siendo víctima de abusos emocionales y psíquicos. Siempre voy a amarte, pero para poder preservarme no puedo verte o tener contacto contigo. Lo extrañaré. Lo sé. La única persona que pueden salvar es a ustedes mismas. ¿Estás lista para dejar esta relación? Bueno, Mark, quiero agradecerte por compartir esto conmigo. Sé que ha sido difícil. Creo que es un gran paso y creo que el balance del trabajo de esta semana serán tus pendientes. Y el regalo, por el otro lado, será que comenzarás a ver de qué se trata las relaciones sanas y cómo tenerlas. Creo que es un gran paso. Mark. Mark. Ya terminamos. Sí, cierto. Bien. Te veré luego. Gracias. Hola. No te estarás marchando. No, solo vine hasta aquí para relajarme, quizás fumar hierba. ¿Quieres? No puedo. Tengo religión. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, sí. Luces también, te he echado tanto Yo de también. menos. ¡Au! ¡Au! Oh, Dios. ¿Qué rayos? Te extrañé mucho. Le pedí a Mark que escriba esta carta de cierre. Cuando la tenga lista, la pondremos en el trabajo de partida. Y si tú y Jane pueden hacer eso, los pondremos en una sesión juntos. Definitivamente. Bien. Sabes, será muy difícil para Jane, pero... Bueno, sí, hay que entiendo que hacerlo. será difícil y tiene problemas para contenerse. Es decir, ella no escucha. Yo creo que él no la oye. Él solo quiere oírse a sí mismo. Es decir, creo que él no está prestando atención para nada. Sí, pero si alguien no te escucha, tienes recursos para controlarte y decir olvídalo. Pero ella ataca y los ataques que veo son muy violentos. Ella es muy agresiva. Como ella no nota la responsabilidad de su parte en esto, ella lo busca, él la irrita y luego se le va de Ella ha las estado manos. con una persona narcisista, arrogante, egoísta, idiota por... Idiota, Kelly, vamos. Está bien, Ella es está pasiva, bien. agresiva y manipuladora. Lo envuelve, es sarcástica, no es constructivo, no es de ayuda. Ella lo ataca y él solo reacciona. Ella tiene problemas con los límites. Él cruza por encima de sus límites espirituales, físicos, Sí, pero ella solo, intelectuales, ¿sabes? Sinceramente, emocionales. no, pero ella muestra señales contradictorias. No es su culpa. Está a la defensiva y al mismo tiempo agresiva, sexual, y creo que traiciona algunas inseguridades. ¿Agresiva sexual? Avanza y luego retrocede. Es algo muy yin-yang y creo que él responde a eso y no se controla. Es tan egoísta, es decir, es
Completamente egocéntrico y solo Ella es piensa en sí agresiva mismo. pasiva. Se ve que ella lo Narcisista. manipula a la distancia. ¿Qué? ¿Perdona? Ella es manipuladora. Ella lo está manipulando y es agresiva pasiva. Entonces él responde de una manera. Estás Eso es- hablando de una mujer que ha soportado a una estrella porno El por punto muchos no tiene años. nada que ver con ser una estrella porno. Son dependientes mutuos en sus comportamientos adictivos. Ella se comporta como una borracha abstemia. Debo Digo, preguntar, ¿de quién estamos hablando? ¿qué tiene que ver con esto? Es irrelevante. ¿Crees que esto será mejor que tomar un Valium? No estoy seguro. Tengo que relajarme. Eso se trata de ir hacia tu niñez. No necesitas ninguna prescripción para eso. Solo relájate. Y si te sientes incómoda, solo házmelo saber. Bien. Es hora de dormir. Transpórtate a esos tiempos cuando te sentías nutrida, cuidada, como una niña. El ejercicio de hoy es sobre la confianza, el apoyo y el autodescubrimiento. Hoy van a realizar 7 pasos alejándose del centro y girar. Y van a tratar de ver si pueden volver. ¿Están listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deténganse y giren. Al menos 3 o 4 veces. Giren, giren, giren. Están perdiendo la dirección, tal como adictos han perdido la dirección. Estamos intentando encontrar el camino a casa. ¡Paren de girar! Suficiente, Mark. Despacio. Ahora veamos si pueden regresar. Escuchen el viento, amigos. Encuentren el camino hacia el centro. Solo escuchen el viento. ¡El viento me dice vete a la mierda! Mark. ¿Sí? ¿Necesitas ayuda? No. Detente, ¡No Mark. puedo! ¡No! ¿Puedo preguntar cuál es el tiempo límite para esto? Detente y sácate el pañuelo, Mark. ¡No! ¡Puedo hacerlo! Solo detente. Sácate el pañuelo. ¿Has movido el palo? Está allá. No es un truco, Mark. Se trata de poder levantar la mano y decir, ayúdenme. Necesito ayuda. Eso es todo. ¿Pero cuál es el punto? Es un paso, Mark. Bien, este es un divertido ejercicio sobre los límites perceptibles y cómo tener mayor autoconocimiento y una buena imagen propia, porque el mundo tiene una visión muy distorsionada de quiénes son y si lo aceptan, sus vidas serán un emocionante aprendizaje. Jane, No cierra quiero los ir. ojos. Cierra los ojos. ¿Te dijo Mark alguna vez que eres gorda? Ah, sí. Bueno, quiero que te Dios. mires. Bien. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi Sabes, Dios! algunos días él puede decirte que esta Oh, es la mi manera en Dios, que me luces. Y veo otro muy día graciosa. puede que te diga que luces Oh, así. miren esto. Sí, Me veo pero peor. siempre fuiste Jane y nada cambió. Tienes que Miren cómo saber eso. luzco. Vamos, Pamela, cierra los ojos.
Y no sé cómo se ven ustedes, pero son brillantes. ¿Te ves como una tontona? ¿Puedes mirarte? Jane, sí. ¿Y bien? Porque estoy segura de que eres más inteligente de lo que crees. Y si miras esto y en algunos días te sientes así, pero sigues siendo Me veo Pamela. horrible. Aún eres Pamela, eres la misma persona. Soy Traigamos a torcida Sara. y Bien. muy distorsionada. Bien, estamos trabajando en el mundo interior, Sara. Miren mis senos. ¿Dónde deberían estar mis senos si tuviese? Mírate. Mira tus caderas. Soy Tengan todos senos. Oh, Y mi todo Dios, este ¿vieron tiempo, eso? nada ha cambiado. Y tan gracioso como esto es su sanidad, que depende de tener el mejor sentido de quiénes son. Mírenme. ¿Qué sucede en el dulce campo? ¿Qué sucede Se allí? trata de regresar a la madre. ¿Recuerdas cuando naciste y saliste del vientre? Para ser honesto, no tengo el menor recuerdo de ello. Pero es allí a donde estamos regresando, al vientre. Está Más bien. allá de que no haya ninguna mujer en nuestra ceremonia. Sería lindo si lo hubiese. Se trata de esa relación entre el hombre y la mujer. Bueno, usualmente encuentro a las mujeres conversando. A veces son difíciles de comprender. Tienen una agenda diferente. Bueno, si encuentras a mi Kate de mal humor, seguro te matará, amigo. Bien, este es un ejercicio sobre los límites y las invito a que tomen sus espejos e inspeccionen sus partes íntimas. ¿Te refieres a nuestras vulvas? Entonces, ¿quieres que examine mi vagina con este pollo muerto? Eso es lo que pido. Ese es el ejercicio. Bien, luce como ha lucido siempre. La solución para la humanidad. Solo por curiosidad, ¿hay alguien que se sienta incómoda? Ridículo. ¿Por qué lo dices? Yo me siento estúpida. ¿Alguien recordó que ellos tenían el derecho de entrar? Entonces es una pregunta tramposa, ¿sí? Es un ejercicio. Es un ejercicio sobre los límites. Acabo de tener ese horrible momento de claridad. Me encuentro examinando mi vulva con el pollo muerto y no tengo por qué. ¿Eso quieres decir? Hasta tú puedes violar tus propios límites. Esto parece un poco engañoso. Me han pedido cosas ridículas toda la semana. Es normal sentir enojo o vergüenza, incluso cuando has violado tus propios límites. ¿Cómo están los niños? Los niños están sudando mientras hablamos. Pero siguen siendo niños. No sé si los haremos hombres alguna vez. ¿Qué tal las niñas? Creo que lo entendieron, que una imagen propia saludable depende de la mirada. Ujú. Yo no sé si creo en lo que enseño y no sé, siento que soy un fraude. ¿Por qué? Porque estoy completamente obsesionada con los senos de Pamela. ¿Qué? Es lo único en que me fijo cuando está en la habitación junto a mí. Es todo lo que veo. Sus globos. Bueno, son un Y poco quiero- llamativos, no hay dudas. Quiero decirte que me encantaría tener senos enormes, grandes, sexys, calientes. Ya tengo tu regalo para Navidad. ¿Qué talla quieres? Te encantaría que tuviera unos senos grandes, ¿no es No, cierto? Me gustan ¿Te tus senos gustaría como eso? son, honestamente, pero ¡Eso es basura! ¿quieres que le pregunte a Pamela quién es su cirujano? A mí no me gustan tan No grandes. mientas. Está siendo Dios, ridículo. ¿quieres que tenga los senos de Consigo uno Pamela? para Navidad y el otro para Pascuas. Sabes, es solo que pareciera que toda la atención está enfocada en Mark y Jane y su situación. Y hacen lista de hoy y están haciendo trabajos juntos y a mí no me citaron para una entrevista, tuve que solicitar esta contigo. Y este asunto con Jane y Mark es muy tóxico, así que no creo que sea algo que él necesite ahora. ¿Y qué hay con el hecho de que nos amamos? O quiero decir, él me invitó aquí, ¿qué hay con eso? No he tenido que hacer ningún trabajo con Mark, creí que ese era el punto del maldito programa de familia. Siento que no me están tomando para nada en serio.
¿Crees que ese es un problema muy usual en ti? ¿Qué es lo que dices? Bueno, que la gente no te toma en serio. No sé a qué te refieres. Bueno, ya sabes, la forma en que te presentas, de la manera que eres, eso lleva a que la gente no te entienda, ¿no? ¿Te refieres a que, como dice Jane, yo soy una tontona? ¿Que parezco una tontona? No. ¿Sabes una cosa? Jane me describió como alguien con la mitad de la edad de Mark y una décima de su intelecto. Y ¿sabes una cosa? Yo soy intelectual. Ya sabes, muy intelectual. Y creo que eso es estupendo. No, estoy diciendo que tal vez desde una mirada feminista al respecto, la manera en que te presentas puede dejar en las personas ciertas confusiones. Bueno, soy muy femenina. Es decir, no tengo problemas con eso, si es lo que quieres decir. Y eso es genial. Pero aún no he trabajado con Mark. ¿Tienes algún sentimiento sobre la mortalidad? ¿Piensas en la muerte? No, yo nunca pienso en muerte, pienso en vivir, pienso en disfrutar la vida. Está bien. Cuéntame sobre tu espiritualidad. ¿Hiciste algún progreso en esa área? ¿Te estás refiriendo al máximo poder de basura? ¿Sabes qué? Creo que eso es una gran bolsa de basura. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no podrás desear que se vayan al carajo, no tomarás el nombre de Mark en vano, hacer como yo os digo, vamos. Ahora vamos en serio. ¿No crees que seas Dios, Mark? ¿Ah? Definitivamente no crees que seas Dios. Lo creo a veces, nena. ¿Lo haces? Creo que podrías hacerme sentir Dios. ¿Sabes una cosa? Tienes los ojos más preciosos. La parte más sexy de una mujer son sus ojos. Tus senos no están nada mal. Como los de Pamela, un poco más pequeños, pero... Esto es inapropiado. Hermosos. Esto es inapropiado, así que detente. ¿Has pensado alguna vez en hacer porno? No. Creo que serías tan buena. Detente. Creo que puedo liberarte de la prisión de tu propia timidez. Oye, por un momento piensa en esto. ¿Qué? ¿Qué hay con tu matrimonio? ¿Cómo te sientes acerca de tu relación con Jane? Jane y yo nos has visto juntos, ¿cierto? No se supone que estemos juntos, somos autos chocadores. ¿Tu matrimonio alguna vez fue una sagrado? fuente de desilusión que se ha puesto patas para arriba. No huyes si encuentras a otra persona, a menos que... Bueno, lo hice. Sabes, no lo planeé de este modo. Pamela simplemente se apareció y ella es hermosa. ¿No lo crees? Sí, ella es hermosa. Yo no veo un resultado positivo aquí. Creo que esto es irreconciliable. Creo que él es completamente narcisista. En eso podemos acordar que nuestro principal foco para el resto de la semana será tener a ambos juntos para terminar. Estoy de acuerdo contigo. No se ven esperanzas. Bueno, los llevaremos a los dos juntos y les ayudaremos. Será por un muy tiempo. difícil para ella. Bien. Acordamos que estamos buscando una resolución para esa relación. Sí. Bien. ¿Qué hay de Pamela? ¿Qué es lo que hay que decir sobre Pamela? ¿Qué rayos está haciendo Pamela aquí? Bueno, no creo que es ese decir, sea el si punto. tú hubieras hecho lo que deberías haber hecho, ella no estaría aquí. Pamela está Deberías aquí, haber y hay que hecho lo que lidiar con ella, terapeutas en su simplemente. sano juicio. Con respeto, pero ese no es el tema. Francamente creí que él Tenemos se que lidiar iría con a esto vivir con porque ella. tú no hiciste nada al respecto en primer lugar, cariño. Es decir, si hubieras hecho lo que debería de haberse hecho, Oye, ella no reconozco estaría el aquí. error, fracasé. La mujer tiene poder. Estaba convencida y quiere quedarse. ¿Poder? Sí, ella tiene el ¿Qué poder. demonios sucedió? Kelly es una persona sucedió? real. Ella está aquí y tenemos que lidiar Él con está ella. casado, su Bien, mujer Kelly, está ya aquí. hablamos este tema. Acordamos que haríamos primero lo primero. Bill, ¿qué es lo Esto que no crees que ayuda, Kelly. estamos Tú sientes haciendo un aquí? profundo rechazo por... Gracias, Bob. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Un poco nervioso, creo. Estoy un poco nerviosa. Es natural. Es normal. ¿Él leerá primero la carta o debo comenzar yo? Estamos listos. Solo unos instantes y estamos listas. De acuerdo. Hola, Mark. Jane, Mark, como saben, como hemos hablado, es muy importante que para honrar la relación, honrar el comienzo,
y el final. Este proceso es muy importante para esta transición. ¿Bien? Creemos que estas formas, en nuestra experiencia, son muy productivas y muy útiles. Quisiéramos seguirlas. ¿Quién comienza? Bueno, Jane me ha dicho que no está cómoda comenzando. Mark, ¿tú quieres empezar? Claro, ¿por qué no? Gracias. Bien. Mi sueño para esta relación era que nuestro Mi sueño para esta relación pasional amor era que pudiera ser eterno. nos hubiéramos apoyado y crecido juntos. Aquello que más extrañaré de ti es Lo que más extraño de ti es la manera en que sonríes solías calmarme en la y tu mañana humor. y me contenías y me abrazabas. Lo que no extrañaré es tu Lo control, que no extrañaré tu manipulación, es cuando regresabas a casa Hostil, borracho y drogado sarcástica, y decías cosas horribles e dependiente, hirientes. Me pegabas y me culpabas por tus fracasos personales. Sí te he amado. Y traté de hacerlo funcionar. El deseo que tengo para mí es que no piense más en ti y tampoco no verte nunca más y que... Mi deseo para ti es que sigas con tu vida y con un feliz futuro. Es el deseo para mí misma. El deseo para mí mismo es un futuro feliz con Pamela. Y estoy agradecido de tener esta oportunidad de limpiar el pasado. Eso está bien, Mark. Buen trabajo. Sé que es muy doloroso oír esto, Jane. Quiero que confíes en el proceso y sé que has trabajado para llegar hasta aquí. Quiero perdonarme por mi violencia hacia ti. ¡Maldito No, idiota! Jane. Jane. Estoy agradecida de lo feliz que me has hecho y estoy agradecida con lo especial. Con lo especial que me has hecho sentir. Hermosa. Y estoy agradecida con que te marches de mi vida y nunca tendré que lidiar contigo de nuevo. Y Pamela puede lidiar con tus ánimos, puede lidiar con tus drogas y también con tus vómitos y... Este es el día más feliz de mi vida. Wow, me siento mejor, mucho mejor. Eso está bien, Jane. Lo Está estás muy haciendo muy bien. No hagas esto, por favor. Vamos. No me abandones. No quiero que me abandones. Mark, te necesito, Mark. Vamos. Por favor, no me dejes. Amigo, ayúdame. Te necesito, Mark. No hagas esto. Así que, ¿cómo te sientes con respecto a Mark? Sabes, no sé, porque no sé qué siente él por mí. Ah, entiendo. ¿Quieres que exprese el sentimiento por ti? Sí, dime el sentimiento y déjame saber cómo me siento. Bien, creo que eso sería inapropiado, ¿no lo crees? No. Y muy poco terapéutico. Digo, no quiero decir no sería bueno, tú sabes. Hola, Mark. Hola, Harry. ¿En qué piensas?
¿Crees que es posible que un hombre pueda amar a dos mujeres? Sí. Es posible que un hombre ame a dos mujeres al mismo tiempo. Sí, lo creo. ¿Crees que es posible para dos mujeres amar a un hombre al mismo tiempo? Sí, sí, sin dudas. Eres un ejemplo, ¿cierto? Sabes, no estoy seguro como tú. Sabes, quizás no te amen. Quizás no esté tan seguro que ambas te amen. Sí, pero no sabes una mierda. Sí, es cierto. No sé nada de nada. Sí, amé a alguien una vez. Estaba enamorado. Heather, ¿no? Olivia. Cierto, Olivia. Pero ella no me amaba. Entonces no tuve opción. ¿Sabes? Quizás no tengas opción. Es todo. Acabo de sentir una especie de extraña fantasía transexual. Estaba parada allí esperando que alguien me rescate. Yo solo estoy observándote. Meryl Streep con el piloto de lluvia del coronel francés y yo parado allí con un cigarro. He llevado como 3 paquetes. Y estábamos completamente mojados y pensé, creo en Dios. Luego hago la conexión. Preparo los detectores de humo y observo mi cigarro. Lo fumo y empieza a caer agua. Y luego Jean-Michel Jarre se acerca completamente mojado y dice: ¡Imbécil, Joseph! ¿Qué es lo que estás haciendo con ese cigarro? ¡Fúmalo! Y digo, no te preocupes por el cigarrillo, se acabó, amigo. Es mucho más de lo que puedes imaginar. Parece haber fuego allí. Justo a tiempo. Maldito fuego. Hay un incendio. Es un incendio. Es solo una fogata. Eso no es una fogata. Rayos. ¿Qué? ¡Yo! ¡Kate! ¡Harry! ¡Mierda! ¡Harry! ¡Mierda!
Jane? No. ¿Qué? ¡Mark! ¡Jane! ¡Mark! ¡No entres allí, Mark! ¡Jane! ¡Mark! ¡Jane! Jane, despierta. Hay un incendio. Vamos. Vamos.
Hola, soy Mark y soy un adicto. Hola, mi nombre es Sara. Hola, Sara. Soy una adicta al crack con problemas de agresividad. Hola, mi nombre es Joe y soy alcohólico. Comencé con mis adicciones desde muy joven. Creo que el sexo es mi adicción principal, la cual es parte de mi trabajo porque trabajo para la industria pornográfica. Pero recuerdo de niño solía mirar a mi hermana por la mirilla mientras se cambiaba la ropa tratando de ver sus senos. Nací, me atrevo a decir, medio siglo atrás en Auckland, Nueva Zelanda. Y tuve un padre duro y muy difícil. Esto se explica que fue torturado durante 3 años por los japoneses. Me rescataron de una infancia de negligencias, ocupándome de mi hermana mientras mi madre trabajaba todo el tiempo. Me rescató un agente de modelos en un aeropuerto cuando tenía 16 años. Lo que puede sonar muy glamoroso, pero no estaba por tomar un avión, simplemente trabajaba allí. Creo que el deseo me hace sentir vulnerable y el orgasmo me hace sentir muy poderoso. A pesar de encontrar muy atractivas a las chicas, los chicos también tienen su encanto. Recuerdo que sentía algo por el hermano mayor de Flipper, a los 17. Fui impulsada a esta vida tan glamorosa, viajando desde Milán hacia París y Japón y a todos esos lugares. Ahora es poco divertido todo esto, pero sí, él era caliente e hizo que me diera cuenta que yo quería conducir por ambos lados de la carretera. Sabes, yo era el tipo de hombre que se salía siempre de control. El que más se mostraba, el que más fornicaba, el que más bebía, consumía cocaína. Bebiendo tragos a las 10 de la mañana en los desfiles de modas y tomando cocaína, que es cuando mi hábito por las drogas comenzó. La gente que puede beber normalmente, y hay mucha de esa gente, piensa que eres indulgente, eres un alcohólico tipo Billy Bunter. He sido tan horrible con todos en mi vida que los he echado a todos y la única que es una excepción a esto es mi hermana. Solo quieres un trago más, una revolcada más, algo más de lo que sea. Ella decidió que sería mejor para los niños no verme más. Perdí casi todo cuando tenía 25. Perdí todos mis amigos, perdí toda oportunidad de trabajo, Creo que perdí el respeto por mí mismo. No era mi intención sentarme aquí y llorar. Y por eso estoy aquí, no tengo a dónde ir. Y la razón por la cual estoy aquí es por una intervención, como saben. Y estoy tratando de lidiar con mi sobriedad. Y creo que eso es todo. Gracias, Mark. ¿Rezarás con nosotros? Dios, dame la tranquilidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El coraje para cambiar las cosas que sí puedo. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Gracias. Gracias. Gracias, Mark. Gracias, Mark.